Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué placer de poder estar compartiendo y aún oyendo de la palabra de Dios. Un saludo para todos los radioyentes. Señor Jesús, en esta mañana venimos a ti para que tú nos hables palabra de vida eterna, palabra que siga tú conquistándonos y enamorándonos cada día más. Hermanos y hermanas, estamos compartiendo en cuanto a la necesidad de que podamos ser esas vírgenes puras. Esas vírgenes puras solo buscan aceite para su lámpara y también que esas lámparas estén llenas para que las vasijas estén llenas y se vayan renovando nuestro espíritu. Así que, queridos hermanos, hay un versículo muy rico. Me encanta en Efesios. El libro de Efesios es que es un libro completísimo que te habla de Cristo y la Iglesia. Entonces, hay un versículo, el primero, cuando Pablo se refiere a los apóstoles y empieza a saludar. Él dice a los santos fieles que está en la iglesia en Éfeso, a los santos fieles. Dios está buscando en cada uno de nosotros fidelidad. O tú no pides fidelidad por tu esposo, o tú no pides fidelidad por tu esposa. Necesitamos ser fiel a nuestro novio Jesús. Por eso el apóstol Pablo también en 2 de Corintios dice que os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así que los santos fieles. El Señor Jesús, después de su resurrección, dice que se le apareció a sus discípulos durante 40 días. Hermanos y hermanas, esto es maravilloso. Después de la resurrección, el Señor vino y se le apareció a sus discípulos durante 40 días y le hablaba tocante al reino. ¿Por qué tocante al reino? Y no dice tocante a la crucifixión y a la cruz, porque la cruz sí es para nuestra salvación, para trasladarnos de las tinieblas a la luz, pero ahora, una vez trasladado, el Señor requiere de cada uno de nosotros fidelidad para predicar el Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino es el dispensar a Cristo a otro y traer de regreso al Señor. Así que qué maravilloso que podamos estar viviendo y disfrutando del reino de los cielos. Y hoy la vida de la iglesia es el reino, porque dice que el sembrador vino a sembrar. Y el sembrador no solamente es el sembrador, sino que aún él era la semilla para sembrarse dentro de nosotros. Así que es maravilloso de que podamos disfrutar esto. Hay un versículo en el capítulo 12 de Romanos que dice: no os amordéis o no os conforméis a este siglo, sino transformaos. El propósito y el deseo de Dios es que nosotros seamos transformados. Oh, queridos hermanos y hermanas, esto es maravilloso, pero para que nosotros pudiésemos o podamos ser transformados, necesitamos ese elemento divino en nosotros y permanecer en esa atmósfera divina, en ese paraíso que es nuestro espíritu, que es donde está Cristo mezclado con nosotros. Por eso dice, sino transformado. ¿Transformado qué dice? Por medio de la renovación de vuestra mente. Necesitamos ser renovados en nuestra mente. ¿Por qué? Porque diaria y continua
continuamente, segundo a segundo. Nuestra mente, eso es, digamos, corre con una velocidad tremenda. Lo mismo estamos aquí ahora mismo que estamos en Pekín, como se suele decir. Así que, hermanos y hermanas, qué maravilloso de que nosotros podamos ser transformados por medio de la renovación en nuestra mente. Y el versículo sigue diciendo, dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos nosotros ser transformados? ¿Para qué necesitamos ser renovados? Dice, para que podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Hermano, nosotros podemos tocar la voluntad de Dios. Y dice, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Señor, en esta mañana queremos ser fieles a ti. Queremos ser esas vírgenes puras y prudentes que compramos oro refinado y este aceite divino para que nuestras lámparas y nuestras vasijas puedan estar llenas. Porque dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lo leímos la semana pasada. Nuestro espíritu es la lámpara que necesita estar encendida para que se pueda extender en todo nuestro ser. Es maravilloso. Dice que ser librado de la autoridad de las tinieblas. Nosotros fuimos librados y trasladados, dice, y fuimos trasladados al reino del Hijo del amor del Padre. Fuimos trasladados al reino. Es decir, nosotros estamos dentro del corazón de Dios. Señor Jesús, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo del Padre. Señor Jesús, dice que aquí en este reino nosotros podemos disfrutar a Cristo y tenemos también la vida de iglesia. Oh, queridos hermanos, dice que las palabras el Hijo de Dios son un deleite para los oídos del Padre. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice que cuando iba saliendo Jesús del agua y fue bautizado, dice que el Padre proclamó diciendo, este es mi Hijo, el amado. Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo complacencia. Él tuvo complacencia, pero Él quiere tener complacencia con cada uno de nosotros. Él es nuestro Padre. Cristo era nuestro modelo, nuestro patrón. Pero ahora, de ese patrón, de ese modelo, ha salido una reproducción en masa. Y esa reproducción somos nosotros. Por eso dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, 29, que dice que fuimos predestinados para ser hijos suyos según, digamos, su voluntad. Y Jesús ahí dice que era el primogénito entre muchos hermanos. Estos versículos son muy ricos y muy disfrutables. Así que no es cualquier cosa. Dice quien tengo complacencia. Eso lo dice en Mateo 3, 16, 17. Pero cuando el Señor también se transfiguró, cuando estaba allí en el monte que subió con Juan y Pedro y Jacobo, dice que Él fue transfigurado. Es decir, la gloria salió de su interior. Y entonces, ahí también dice que el Padre proclamó lo mismo. Este es mi Hijo, el amado, a quien yo me complazco. Pero aquí dice aún un poquito más. Dice, a Él oí. ¿Por qué dijo a Él oí? Porque Pedro ya rápidamente querían ser tres enramadas.
Una para Jesús, que estaba allí en medio, otro para Elías y otro para Moisés. Pero la gloria y el escenario es solamente para el Señor. Una vez que el Señor viene, hermano, Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Y el Padre se complace en su Hijo, es decir, el reino del Hijo, del amor del Padre. Esto es algo muy placentero, hermanos y hermanas. En Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Escucha, y trasladado al reino del Hijo de su amor. ¿Por qué muchos cristianos fracasan y se sienten frustrados, como que no avanza? Pero es que tenemos que creer que nosotros hemos sido trasladados. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero Cristo lo puede hacer todo en nosotros, porque Él está en nosotros. Él venció la muerte, Él venció al diablo, Él exhibió públicamente a todos los principados y potestades. Queridos hermanos, y ese vencedor está en nosotros. Por eso nosotros, como hemos dicho este tiempo atrás, somos más que vencedores. Y en Hebreos 2:14, mira lo que dice. Así que por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, dice, de igual manera, Él participó también de lo mismo. ¿Para qué? Porque Él participó de lo mismo. Siendo Dios, abandonó su trono, su gloria, y se hizo un hombre como tú y como yo. Pero internamente, toda la plenitud de Dios estaba en Jesús. Y dice que Él participó también de lo mismo. ¿Para qué? Dice, para destruir por medio de la muerte a quien tiene el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Hermano, Él venció al enemigo. Así que ese Cristo que venció al enemigo, que destruyó las obras del diablo, Él murió pero resucitó, y como dice, la muerte no pudo retenerlo. Él vino y se infundió y se mezcló con nosotros en nuestro espíritu. Allí cuando se le apareció durante aquellos 40 días, dice que traspasó donde estaba allí encerrado los 120, y dice que se sopló y le dijo, Tomás, recibí el Espíritu Santo. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Oh Señor Jesús, maravilloso. Sigo compartiendo aquí en este bosquejo. Yo algunas veces leo en el bosquejo y los versículos, y aquí la letra donde nos quedamos la semana pasada pone la letra A y dice que los creyentes irradian la luz, dice, del Espíritu de Dios desde el interior de nuestro espíritu. Hermano, esto es maravilloso. Nosotros irradiamos la luz del Espíritu Santo, dice, en el interior de su espíritu, es decir, en el interior de nuestro espíritu. ¿A fin de qué? De que la luz divina resplandezca dentro de las partes internas del hombre. El Espíritu de Dios como aceite. Por eso, mira lo que dice anteriormente. Dice con un propósito, para que resplandezca dentro de las partes internas del hombre. Lo que estalló en el monte, lo que había dentro del Señor Jesús, que fue una luz que resplandecía, y que aquellos fueron cegados totalmente por aquella luz, pero escucharon aquella voz. Hermano, eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros interiormente. Dice que tiene que ser impregnada en las partes internas del hombre, de tú y yo, el Espíritu de Dios, como ese aceite que debe de empaparnos y mezclarse
el espíritu ese se mezcla con el espíritu del hombre, dice, como pábilo, y arde junto con el espíritu del hombre. Es decir, el espíritu va a arder en nuestro interior. Por eso dice que Romanos 8:16 dice que el espíritu mismo, este versículo lo voy a repetir muchas veces, porque hermano, esto es grandioso. Nosotros somos no privilegiados, súper privilegiados, habernos sacado del mundo, de las tinieblas, de la oscuridad, y trasladarlo al reino del Hijo de su amado. Y dice que el Espíritu mismo da testimonio juntamente. ¿Te das cuenta? Esa mezcla, el Espíritu de Dios con nuestro espíritu, juntamente da testimonio. ¿Con qué? Con nuestro espíritu de que somos bastardos. No, hijos de Dios. Hermanos y hermanas, somos hijos de Dios y como hijos tenemos la vida de Dios, la naturaleza de Dios, los genes de Dios, la esencia de Dios. Nosotros tenemos los genes de nuestro Padre, tenemos el elemento de nuestro Padre natural. Estamos hablando ahora de nuestro Padre natural, en este momento. Y entonces nacimos de nuestro Padre y somos humanos porque nacimos de la humanidad de nuestro Padre, de la humanidad. Pero ahora nosotros hemos nacido de Dios y somos hijos de Dios. Tenemos la naturaleza de Dios, tenemos los genes divinos de Dios y eso lo podemos ver en la Biblia. Hay un versículo que me encanta en Juan 1:12. Dice, y nos dio la potestad de ser hijo de Dios. Según el beneplácito de Dios, dice que somos, dice a todos los que han, bueno, obviamente el versículo creo que lo vi de memoria, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, nosotros le hemos recibido. A los que han creído en su nombre, nosotros hemos creído en su nombre. Le ha dado la potestad. Él nos ha dado la potestad de ¿qué? Dice, de ser hechos hijos de Dios. Y estos hijos de Dios no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oh Señor Jesús, Hijo de Dios. Por eso nuestro espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso dice Romanos 12:11, dice, en el celo no perezoso. Nosotros necesitamos ser, dice, ferviente en espíritu sirviendo al Señor. Ferviente en espíritu. Necesitamos ser ferviente en espíritu. Esta mañana yo me he atrevido porque yo deseo ser ferviente en espíritu. No iba a grabar, no iba a hablar, pero el Señor realmente, porque me veis como tengo la garganta, pero he dicho, Señor, en tu nombre he hecho las redes, en tu nombre quiero hablar, aún con una voz ronca, pero se me va a entender. Hermanos, necesitamos seguir disfrutando de este Cristo maravilloso. La letra B dice aquí, mira, dice de esta manera, porque me queda poco tiempo, pero quiero, y si os dais cuenta, el bosquejo va avanzando muy lentamente, pero no importa, no hay prisa. Lo importante es que nos vayamos quedando con este compartir, de que podamos ser esas vírgenes. Bueno, dice la letra B, dice, de esta manera los creyentes, dice que llegan a ser la luz del mundo. Nosotros, hermanos, además lo dijo la palabra, no es cualquier cosa, créelo. Si muchas veces la iglesia no va adelante y los hermanos y los santos y hermanas no van adelante, ¿por qué? Porque no creen. A veces no creemos, hermanos, de verdad. Pero mira, dice que llegan a ser la luz del mundo y resplandecen como una lámpara en la oscuridad de esta era.
por lo cual transportamos el testimonio del Señor para la glorificación de Dios. Tú y yo somos esa luz que brilla. Y lo dice la Biblia. En Mateo 5:14 dice, vosotros sois. No dice seréis y cuando estéis, no. Vosotros. Dice vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y nosotros estamos en el monte santo. Cristo es nuestro monte santo. Y un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hermano, necesitamos ser en la vida de la iglesia esas lámparas que brillamos en la casa de Dios. Dice en Mateo 5:16, escucha, dice, así alumbren vuestra luz delante de los hombres. Hermano, nosotros somos el testimonio de Dios. Somos los testigos de Dios. Somos los que expresamos, vivimos, definimos y explicamos por medio de nuestro vivir a este Cristo maravilloso. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Escucha, dice, y este va a ser el resultado de que nosotros seamos esa luz y vean nuestras buenas obras. Dice, y glorifiquen. Los que nos van a ver tienen que glorificar a Dios, dice, a vuestro Padre que está en los cielos. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, dice, en medio de la cual vosotros, dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Oh, queridos hermanos, Señor Jesús, me quedo aquí porque creo que ya me he pasado unos minutos. José, lo siento. Hermanos y hermanas, que el Señor os siga bendiciendo y fortaleciendo y que podáis llegar a ser esa luz del mundo. Esa luz del mundo que está sobre, no debajo de una mesa camilla, no, sino estamos en un monte. Oh, queridos hermanos y hermanas, hasta el próximo viernes. Si el Señor lo permite, seguiremos hablando de estas vírgenes puras y esos hijos fieles. Amén. Gracias, José.